Bueno, vamos a empezar con la primera clase de modelos discretos en el que empezaremos desarrollando lógica proposicional. En primer lugar, tenemos que entender qué estudia la lógica, ¿sí? Lo que hace es permite identificar en argumentos cotidianos ciertas estructuras válidas de razonamiento. La lógica es el estudio de métodos y principios utilizados para distinguir entre formas de argumentar correctas y las que no lo son. Y tiene su nacimiento en Grecia con ideas de Aristóteles en el siglo IV a.C. La lógica clásica respeta los siguientes principios. El principio de tercero excluido es que cualquier afirmación es verdadera o falsa. Por ejemplo, si uno dice voy al cine, puede ser verdadera o puede ser falsa. El principio de no contradicción es que ninguna afirmación puede ser verdadera y falsa a la vez. Mismo ejemplo, si digo voy al cine, puede ser verdad, puede ser falso, pero no puede ser las dos cosas a la vez. La lógica clásica tiene dos enfoques, la lógica proposicional y la lógica de predicados. Nosotros vamos a empezar viendo lógica proposicional. Entonces, primero tenemos que definir qué es una proposición. Vamos a decir que es una frase declarativa que puede ser verdadera o falsa. Vamos a ver un par de ejemplos. Las proposiciones en general las representamos con una letra. Por ejemplo, la proposición P es Aristóteles fue discípulo de Platón. Y la proposición Q es llueve. Como se puede ver, ambas son proposiciones, ¿sí? Sin embargo, la pregunta ¿qué hora es? O la orden no te muevas no son proposiciones. Fíjense que sobre estas dos no podemos decir si es verdadera o falsa. Sin embargo, sobre la proposición Q, llueve, uno puede decir es verdadera o es falsa. Por último, tenemos mañana lloverá. Si bien es una proposición, no puedo saber su valor de verdad ahora, ¿sí? Porque estoy hablando del futuro. Entonces, eso lo vamos a descartar del estudio de la lógica, es lo que Aristóteles llamó futuros contingentes. A ver, las proposiciones que vimos recién, tanto P como Q, P era Aristóteles fue discípulo de Platón y Q llueve, son proposiciones que se llaman simples o atómicas, ¿sí? Porque no puede hallarse dentro de otra proposición, ¿sí? A ver, las proposiciones llueve y hace calor, ¿sí? Mejor dicho, la proposición llueve y hace calor, es lo que llamamos proposición compuesta o molecular. Porque si uno se fija, está compuesta por dos proposiciones atómicas. Llueve es una, hace calor es otra. Fíjense que estas dos, llueve y hace calor, están conectadas por y. Las palabras como y o si esto entonces otra cosa, a menos que o bien no, entre otras, son las que se llaman conectivos lógicos y actúan como nexos o modificadores de las proposiciones compuestas. Llueve y hace calor y está actuando como un nexo. Ahora, si uno dice no llueve, llueve es la proposición y no es un modificador de la proposición. ¿Sí? Está negando la proposición. Vamos a decir que un conectivo monádico es el que modifica una proposición. Por ejemplo, no llueve. El conectivo diádico conecta dos proposiciones. Por ejemplo, la conjunción llueve y hace calor o la disyunción llueve o hace calor. Conjunción es el y, disyunción es o. Conectivo triádico es el que conecta tres proposiciones. Por ejemplo, ahí tenemos el conectivo de McCarthy. Si llueve me quedo en casa, si no voy al supermercado. Y un conectivo n-ádico es el que conecta n cantidad de proposiciones. Vamos a ver tablas de verdad. Cada proposición
puede ser verdadera o falsa, como ya dijimos antes. Acá, esta es una forma que se utiliza de notación en donde significa que el valor de verdad de P es falso, por ejemplo. Si fuese verdadero, acá iría una B. ¿Qué hacen las tablas de verdad? Permiten conocer cuál es el valor de verdad de una proposición compuesta de acuerdo con el valor de verdad que tiene cada una de las proposiciones simples. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la negación. La negación la representamos con esta ondita. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, tengo una proposición P, no importa cuál sea la proposición. Por ejemplo, llueve. Puede ser falsa o puede ser verdadera. Si yo niego esa proposición, obtenemos esto. Si la proposición era verdadera, la negación va a ser falsa. Si la proposición era llueve, la negación ¿qué va a ser? No llueve. Ahora, si la proposición es falsa, la negación va a ser verdadera. Conjunción. La conjunción es el y. Llueve y hace calor, por ejemplo. Fíjense acá en la tabla de verdad. Tenemos que ver todas las posibilidades que pueden tomar las dos proposiciones. Entonces, estas son las posibilidades: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. A ver, ¿cómo podemos organizar esto en una tabla? Porque pueden aparecer más proposiciones, ¿sí?, sin cometer errores de omitir ninguno. Recomendación: tomamos la primera proposición y colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. Dos verdaderos, dos falsos. En la siguiente proposición los alternamos: verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí abarqué todas las proposiciones, todas las posibilidades. Entonces, ¿cómo sería la conjunción? Las tablas de verdad las podemos razonar. Si nosotros tenemos dos proposiciones y las dos son verdaderas, las dos proposiciones simples, ¿no? La proposición compuesta va a ser también verdadera. La conjunción en este caso. Ahora, si en una conjunción tenemos una que es verdadera y otra que es falsa, por ejemplo, llueve y hace calor, si agarramos y decimos, supongamos que llueve es verdadera, hace calor es falsa, entonces cuando hablo de conjunción sería llueve y hace calor. Si una de las dos es falsa, la proposición completa es falsa, ¿sí?, porque no están ocurriendo las dos cosas. Y así puedo ir analizando cada una de las posibilidades. La tabla de verdad de la conjunción nos quedaría de esta manera. Fíjense que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En todos los demás casos es falsa. Disyunción. La disyunción sería nuestro o lógico. Tenemos los valores de verdad para P, los valores de verdad para Q. Y acá fíjense que son todas verdaderas, excepto cuando ambas proposiciones simples son falsas. Porque, por ejemplo, si digo llueve y hace calor, con que una de las dos sea verdadera, al ser un o, toda la oración va a ser verdadera, ¿sí? Por ejemplo, llueve es verdadero, hace calor es falso. Bueno, pero una de las dos es verdadera. Entonces, al estar conectadas por un o, también va a ser verdadera. Disyunción excluyente. La disyunción excluyente es esta que estoy señalando acá, ¿sí?, y se escribe como una disyunción común, pero con una línea acá abajo. ¿Cómo es la tabla de verdad de la disyunción excluyente? Bueno, esta que está acá es solo verdadera cuando alguna de las dos es verdadera, pero no ambas. Si las dos son verdaderas, la disyunción excluyente es falsa. Si las dos son falsas, la disyunción excluyente es falsa. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo con la disyunción excluyente?
lo que uno dice es, alguna de las dos puede ser verdadera, pero no las dos. Es equivalente, este símbolo que está acá significa equivalente, y es equivalente a esto que tenemos acá. P o Q y no P y Q. ¿Qué le estamos sacando? ¿Sí? Estamos negando la disyunción. Perdón, negando la conjunción. A ver, vamos a ver si es cierto que son equivalentes. Fíjense. Supongamos que analizamos esto que está acá. ¿Sí? Le damos los valores de verdad a P y a Q. Ahora, ¿cómo era la tabla de verdad de la disyunción? Siempre verdadero excepto cuando los dos son falsos. ¿Cómo era la tabla de verdad de la conjunción? Es verdadero cuando los dos son verdaderos. Ahora niego esta columna. Por lo tanto, el verdadero pasa a falso y los falsos verdaderos. Y por último, para finalizar, veo qué pasa con esta disyunción, esta conjunción, que es la que está acá. Entonces, ¿qué obtenemos? Fíjense, le tenemos que dar importancia a qué columnas ahora. A esta columna que está acá y esta columna que está acá. Esta y esta. ¿Y cómo se conectan estas? Con un i. Ahora, ¿cuándo y o la conjunción era verdadera? Cuando ambas son verdaderas. Entonces, ¿qué tenemos? Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. ¿Qué conclusión obtenemos con esto? Que esta proposición es equivalente a esta proposición que está acá. ¿Qué significa que dos proposiciones sean equivalentes? Es que el resultado de sus tablas de verdad coinciden. Fíjense, el resultado es este y acá el resultado es este. Coinciden. Entonces esta proposición es equivalente a esta. Y podemos decir que son intercambiables, ¿sí? Cuando son equivalentes. La implicación. ¿Qué significa la implicación? Un ejemplo. Si te portás bien, entonces te doy un caramelo. Por ejemplo, eso es una implicación. Este símbolo es la implicación, ¿sí? O podemos decir entonces. P implica Q, o P entonces Q. En una implicación, P recibe el nombre de antecedente y Q recibe el nombre de consecuente. Uno puede analizar esta tabla. Si la vemos con un ejemplo. Si te portas bien, entonces te doy un caramelo. ¿Qué significaría esto? Te portaste bien, entonces te di el caramelo. Verdadero. Acá estoy diciendo, te portaste bien, entonces no te di el caramelo. Es falso que te di el caramelo. Bueno, en este caso es falso. Pero fíjense que en este caso estas dos son falsas. En la implicación, mi antecedente, en el ejemplo que yo di, ¿cuál era? Si te portás bien, pero no dije nada sobre qué ocurre si no te portás bien. Entonces, la implicación sigue siendo verdadera. Por lo tanto, cuando una implicación es falsa, en el único caso que tengamos antecedente verdadero y consecuente falso. Acá tenemos la doble implicación, o también se lo puede llamar bicondicional, ¿sí? Es este que está acá, se escribe con este símbolo, y esta es su tabla de verdad. Es verdadero únicamente cuando tienen el mismo valor de verdad las proposiciones simples. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero.
Y acá estamos diciendo algo similar a lo que habíamos dicho antes con la disyunción excluyente. Acá tenemos una equivalencia, ¿sí? Esta es la tabla de verdad de esto que está acá. Pueden poner pausa y analizarlo, pero a mí lo que me interesa es el resultado final. Fíjense que la columna de la doble implicación es la misma que esto que está acá. Entonces son equivalentes estas proposiciones. La doble implicación es lo que uno conoce como el sí solo sí. Bien, otro operador, el operador NAND. ¿Qué es el operador NAND? Es la negación de la conjunción. ¿Sí? Negación y. ¿Cómo se simboliza? Con esta barra. P, NAND, Q. Y es equivalente a la negación de la conjunción. ¿Sí? ¿Cómo analizamos la tabla de verdad de este operador? Igual que siempre. P, Q, establezco los valores de verdad. Me fijo cómo era la tabla del I o de la conjunción. Y ahora lo negamos. ¿Sí? El operador NAND tiene esta tabla de verdad. Que fíjense que acá lo estamos poniendo. ¿Sí? ¿Cuándo es falso? Cuando ambos son verdaderos. Es negar la conjunción. Y tenemos el operador NOR, que es la negación de la disyunción. Negamos el O. ¿Cómo lo simbolizamos? Con esta flecha hacia abajo. Y es equivalente a negar el O. Acá está su tabla de verdad. Bien. ¿Qué pasa si tenemos que hacer la tabla de verdad de otras proposiciones? Bueno, lo que tenemos que hacer es basarnos de todas las que vimos recién. Mi recomendación, hasta que uno le agarra la mano, es armarse una hoja con las tablas de verdad escritas, ¿sí? Para poder ir analizando otras proposiciones en base a las tablas de verdad que conozco. Supongamos que tenemos que hacer la tabla de verdad de esta proposición que tenemos acá. Lo primero que nos interesa saber es en qué orden voy a evaluar, porque tenemos varios conectivos lógicos. Vamos a establecer una jerarquía de esos conectivos. Acá tenemos desde más prioritario a menos prioritario. Evaluamos primero la negación, luego conjunción y disyunción, luego los condicionales, condicional y bicondicional, o implicación y doble implicación. Y acá aclara salvo si hay paréntesis. Si hay paréntesis, como siempre, primero resolvemos lo que esté en paréntesis. Armamos la tabla de eso. A ver, vamos a hacerlo. Tenemos esto para analizar. Entonces, vamos con los pasos. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? P y Q. P, Q. Y establecemos los valores de verdad. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de la conjunción. Esto que está acá, verdadero solo cuando los dos son verdaderos. Ahora eso lo tenemos que negar. Acá está la negación. Esta era la conjunción, acá está su negación. Ahora vamos a analizar esto. Esta parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es un O, ¿sí? Una disyunción, pero de las negaciones de cada una de estas proposiciones. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? Sería verdadero, verdadero, pero las negaciones serían falso, falso. Entonces tendríamos falso o falso. Falso o falso, falso. Acá nos quedaría falso, verdadero. Y acá nos quedaría verdadero, falso. Con que una de las dos sea verdadera en una disyunción, es verdadera la disyunción. Y por último, acá tenemos falso, falso, pero cuando negamos cada una nos quedaría verdadero, verdadero. Entonces, la disyunción es verdadera. Bien. Por último, tenemos que analizar el sí solo sí, o el bicondicional.
Entonces, ¿cuáles son las columnas que ahora me importan? Esta y esta. ¿Y cuál era el único caso, ¿sí? O los dos casos, digamos, en que el bicondicional era falso? Bueno, cuando estaban alternados. Pero acá tenemos falso, falso, verdadero. Y en todas las demás tenemos verdadero, 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 verdadero. Significa que todo esto es verdadero, ¿sí? Bueno, quiere decir que esta proposición es siempre verdadera, sin importar el valor de verdad de cada una de las proposiciones atómicas que lo compongan, ¿sí? Otro ejemplo. Supongamos que tenemos que analizar esta proposición. P y no P. Bueno, esto es muy simple porque tenemos una sola proposición, ¿sí? En realidad, P, ¿sí?, representaría la misma proposición atómica. Entonces acá, ¿qué obtenemos? Vamos a asignarle los valores de verdad a P. Puede ser verdadero o puede ser falso. Negamos. Si es verdadero, ahora es falso. Si es falso, ahora es verdadero. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? La conjunción de estas dos. Cuando una conjunción era verdadera, cuando ambos son verdaderos, no pasa en ningún caso. Verdadero, falso, falso, verdadero. Por lo tanto, siempre es falso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta proposición tiene un valor de verdad siempre falso, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la componen. Una más. Acá ya tenemos una proposición que está formada por tres proposiciones simples. P, Q y R. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el análisis de la tabla de verdad? Comenzamos poniendo las tres proposiciones simples. P, Q, R. Pero ahora tengo que probar todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos verdadero, 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 verdadero y después 4 falsos. Ahora, estos que están acá los alternamos de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y el último lo alternamos de 1 en 1. Por lo tanto, así nos aseguramos de tener todas las combinaciones, ¿sí? Antes de continuar, vamos a hacer una observación. Acá teníamos dos proposiciones. Y tenemos dos proposiciones simples, ¿no? P y Q. Y tenemos 4 filas. Acá teníamos solo una proposición simple. Y tenemos 2 filas. Acá tenemos 3 proposiciones simples. Y tenemos 8 filas, ¿sí? Ahora vamos a formalizar un poco eso. Para terminar esta tabla de verdad, hacemos el análisis. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, si uno quiere podría agregar otra columna solamente poniendo primero la conjunción y después la negación. Acá, para simplificar directamente, está todo junto. Doy el ejemplo de la primera fila. P y Q, si son ambos verdaderos, P y Q sería verdadero, pero como lo estoy negando, es falso. Acá la negación de R es toda esta columna, negarla. Y por último, tenemos la conjunción de esta columna y esta columna, ¿sí? Cuando la conjunción era verdadero, cuando los dos son verdaderos. O sea que para este caso, verdadero, para este caso, verdadero, para todos los demás casos, falso. Fíjense que el valor de verdad de esta proposición va alternando según las proposiciones que la componen, ¿sí? Bien, respecto a la observación que hicimos antes, fíjense que la cantidad de líneas de la tabla es 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples, ¿sí? Cuando teníamos 4 proposiciones simples, la cantidad de filas eran 4, 2 a la 2. Cuando teníamos una proposición simple, teníamos 2 filas, 2 a la 1. En el caso anterior, tenemos 3 proposiciones simples, 2 al cubo, 8 filas. Eso nos va a decir la cantidad de filas que tenemos. Bien,
Ahora, según el resultado de verdad, una proposición puede ser una tautología, que es una proposición que es verdadera siempre, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Una contradicción, que es cuando siempre es falsa la tabla de verdad, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la componen. Y una tabla es una contingencia cuando tiene valores verdaderos o falsos. Yendo a los ejemplos anteriores, este que teníamos acá, son todos verdaderos, es una tautología. En este caso, son todos falsos, es una contradicción. Y por último, en este caso, tenemos una contingencia. Hay verdaderos y falsos. ¿Sí? Bien. Vamos a formalizar proposiciones. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Tenemos algo en lenguaje coloquial y queremos escribirlo en el lenguaje de la lógica proposicional. Por ejemplo, el canasto es barato y cómodo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las proposiciones atómicas. Llamamos, por ejemplo, P, el canasto es barato, y Q, el canasto es cómodo. Acá, ¿qué es lo que tenemos? El canasto es barato y cómodo. Esto que está acá está mal tipeado. No es un entonces, es un y. Cuidado con esto, hay que corregirlo. Esto es un y. P, I, Q. No entonces. ¿Sí? Lo podemos corregir. Ahora sí ya les queda. Esto que está acá no está bien. Lo que iría acá es y. El canasto es barato y cómodo. ¿Sí? Retomando. No volverás. Identifiquemos las proposiciones. Tenemos una. Volverás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La estamos negando. No volverás. No P. Acá nos dicen, si no pago la luz, me cortarán el servicio. Una de las proposiciones es pago la luz. ¿Por qué no estoy considerando como una proposición no pago la luz? Porque ahí estamos negando, eso va a ser una negación. Y Q es me cortarán el servicio. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esa frase? Si no pago la luz, me cortarán el servicio. Estamos diciendo que si no pago la luz, entonces me cortarán el servicio. No pago la luz es nuestro antecedente y me cortarán el servicio es el consecuente. ¿Sí? Acá tenemos que no es cierto que Javier haya pintado y vendido ese cuadro. Una proposición es Javier pintó ese cuadro. Y la otra es Javier vendió ese cuadro. Los tenemos con una conjunción. Javier pintó y vendió. Pero lo negamos, porque tenemos el no es cierto. Acá tenemos algo relacionado con bicondicionales. Eres ordenado si y solo si entiendes mejor. Bueno, una proposición es eres ordenado y la otra es entiendes mejor. Pero ¿por qué es un bicondicional? Porque en realidad lo que nos están diciendo acá es, eres ordenado si entiendes mejor, y si entiendes mejor, eres ordenado. ¿Sí? ¿Ven que es como un ida y vuelta? Entonces, lo que tenemos acá es un bicondicional. ¿Sí? Acá nos dicen si eres ordenado, entiende mejor. ¿Qué estamos diciendo? Una proposición es eres ordenado, la otra entiende mejor. P implica Q. Eres ordenado, entonces entiendes mejor. Y acá nos dicen, solo si eres ordenado, entiendes mejor. Las proposiciones las identificamos igual. P eres ordenado y Q entiendes mejor. Pero, cuando nos están diciendo, solo si eres ordenado, entiendes mejor, lo que nos están diciendo es que entiendes mejor, entonces eres ordenado. Por eso está esa condición de solo si. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando en una oración aparece el solo si o aparece el
si esto, entonces lo otro. Para formalizar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, identificar las proposiciones simples. Después, declarar las proposiciones simples. Les ponemos una letra, ¿sí?, para identificar cuáles son. Y si hace falta, buscamos una proposición equivalente para poder formalizarla de manera más sencilla, que eso ahora lo vamos a ver. Vamos a definir qué es un conjunto adecuado de conectivos. Un conjunto de conectivos es adecuado si es posible expresar cualquier proposición mediante conectivos de ese conjunto. Bien, con todos los conectivos que ya vimos que cualquier proposición la podemos expresar con esos. Entonces, los que vimos recién es un conjunto adecuado de conectivos. Fíjense cómo lo escribimos. Entre llaves y decimos la negación, la conjunción, la disyunción excluyente. Entonces, o la implicación, la doble implicación, NAND y NOR, son un conjunto adecuado de conectivos. A ver, para entender esto, vamos a avanzar un poquito más. Hay algunos conectivos que se pueden expresar en función de otros. Ya vimos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, el operador NAND lo podíamos expresar como la negación y la conjunción. Era la negación de la conjunción. Quiere decir que NAND se puede expresar en función de negación y conjunción. ¿Sí? Bien. Ahora, mientras en el conjunto queden esos conectivos o manera de expresarlos equivalente, es posible eliminar algún conectivo. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? El operador NOR. Dijimos que NOR es equivalente a la negación de la disyunción. Entonces, esto que está acá es un conjunto adecuado de conectivos. ¿Por qué? Esto que está acá, NOR, ¿lo puedo expresar en función de alguno de los que están acá? ¿O de algunos? Sí. Acá está la negación y acá está el O. Por lo tanto, esto es un conjunto adecuado de conectivos para el NOR. Sí, bien digo, el NOR. A ver. Acá tenemos el NAND. ¿Qué significaba? La negación de la conjunción. Entonces, esto que está acá es un conjunto adecuado de conectivos. Me pregunto lo mismo. El operador NAND, ¿lo puedo expresar con algunos de los conectivos que están acá? Sí, negación y conjunción. Avancemos un poco. Después pueden mirar todos estos, los tienen en el apunte para analizarlos. Vamos a ver un ejemplo. Acá me dicen que, por ejemplo en el cuarto, me dicen que P implica Q es equivalente a negar P o Q. O sea, no P o Q. Y lo que me están indicando es que este conjunto de conectivos es adecuado para la implicación. ¿Qué es correcto? La implicación la puedo expresar como alguno de estos conectivos. Sí, negación y disyunción. Acá me aclaran verificar que son equivalentes, eso les queda a ustedes. Lo podemos verificar con una tabla de verdad, por supuesto. Bien, otro ejemplo. Vamos al último. Nos dicen que la conjunción es equivalente a negar la disyunción de las negaciones. Bueno, a ver. Acá tenemos que este conjunto de conectivos, negación y disyunción, es un conjunto de conectivos adecuado. ¿Qué es lo que tengo que preguntarme siempre? Esto que está acá, la conjunción, ¿la puedo expresar solamente usando estos conectivos? Sí, acá lo tenemos.
Solamente estoy usando negación y disyunción. Entonces, este conjunto es un conjunto adecuado de conectivos. Después a ustedes les queda verificar que son equivalentes. Ahora surge una pregunta obvia. Fíjense que acá me sobraban un montón de conectivos, ¿sí? Pero es un conjunto adecuado. Acá ya estoy poniendo los justos, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo seguir eliminando, ¿sí? Para tener un único conectivo. Bueno, a ver. A partir de los anteriores no podemos, ¿sí? Pero sí existen conjuntos adecuados de un solo conectivo. Por ejemplo, acá tenemos estos dos, ¿sí? NAND y NOR. En la práctica 1 esto van a tener que probarlo, que son un conjunto adecuado de conectivos. Siempre apelando a cómo podemos ver que era NAND y NOR de manera equivalente. Bien. ¿Qué pueden hacer con lo que acabamos de ver? Los ejercicios del 1 al 14 de la práctica de lógica proposicional que va a estar subida. Bueno, y acá tienen una bibliografía de apoyo que también la tienen en el Teams. Pueden consultarlo y tienen las páginas donde lo pueden consultar, ¿sí? Y con eso damos por finalizada la explicación de hoy.